El 7 de diciembre de 1941, una joven instructora de vuelo, Cornelia Ford, se encontraba en Pearl Harbor, volando con un alumno, cuando de repente vio llegar unos aviones con el símbolo del sol rojo y comprendió que eran japoneses. No tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta que uno de los aviones abrió fuego sobre ella. Rápidamente cogió los mandos de su avión y aterrizó, y 2 días más tarde encontraron en la playa 2 aviones civiles que habían sido abatidos, llenos de pasajeros muertos. Esa mañana me desperté con unas detonaciones que me sonaron a bombas. Entonces me asomé al balcón y vi cómo caía una sobre Caimaquí, una pequeña comunidad oriental que se encontraba en una punta de Honolulu, y vi cómo ardían unos edificios envueltos en llamas. Había unos aviones sobrevolando la zona, pero no los pude ver lo bastante bien como para distinguir quiénes eran. Me volví a meter, encendí la radio y oí a un locutor que gritaba que nos estaban atacando los japoneses. Me quedé en estado de shock. Fue el comienzo de un día aterrador. Les ofrecemos un boletín informativo especial. Los japoneses han atacado Pearl Harbor en Hawái, tal y como acaba de anunciar el presidente Roosevelt. El mundo estaba en guerra. En Europa y en el Pacífico las aeronaves enemigas dominaban los cielos. Los pilotos hombres estaban siendo movilizados para luchar al otro lado del Océano Atlántico y había una dramática escasez de pilotos. A raíz de Pearl Harbor, las fuerzas aéreas necesitaban pilotos para probar los nuevos modelos y transportarlos hasta zonas de combate. 2 de las mejores aviadoras del momento, Jacqueline Cochran y Nancy Harkness, propusieron, cada una por su cuenta, que el ejército usara mujeres piloto. Pero que en los años 40 una mujer pilotase un avión militar era una rareza en los Estados Unidos. A medida que escalaba el papel americano en Europa y en el Pacífico, la demanda de pilotos de combate era más apremiante. Esto obligó al ejército estadounidense a plantearse el entrenar a mujeres para que pilotasen los aviones militares. Había una gran necesidad de pilotos, ya que producíamos aviones a toda prisa para sostener el esfuerzo de guerra. Y con tantos hombres como había al otro lado del Atlántico, era la ocasión perfecta para las mujeres. E hicieron un trabajo fantástico. El 10 de septiembre de 1942, el general Harold L. George, comandante del Comando de Transporte Aéreo, anunció la creación de un escuadrón de transporte auxiliar de mujeres, o WAFs, con Nancy Harkness a la cabeza. Las 28 mujeres piloto del escuadrón original se convirtieron así en las primeras mujeres en volar para los Estados Unidos. Pero para incorporarse al servicio tenían que contar con 500 horas de vuelo, poseer licencia comercial y experiencia pilotando un avión de por lo menos 250 caballos. Viendo que no había suficientes mujeres que reunieran dichos requisitos, el comandante de las Fuerzas Aéreas, el general Hap Arnold, autorizó a Cochran a formar un segundo programa, el Destacamento de Formación de Mujeres Piloto, para así entrenarlas. El tiempo de vuelo que se les requería para entrar en el destacamento se redujo gradualmente hasta las 35 horas. Cuando esas chicas entraron en la aviación, eran verdaderas pioneras, pero de algún modo consiguieron obtener la licencia que les permitiría ingresar en el cuerpo. A los 11 meses de lanzarse el programa de entrenamiento, el general Arnold apostó por combinar sus recursos y expandir las atribuciones de todas las mujeres piloto. En agosto de 1943, el Escuadrón de Transporte Auxiliar de Mujeres y el Destacamento de Formación de Mujeres Piloto se fusionaron para formar el Servicio de Mujeres Piloto de las Fuerzas Aéreas. Bajo el mando de su directora, Jacqueline Cochran, y con Nancy Harkness a la cabeza del Escuadrón de Transporte Auxiliar, acababa de nacer el programa de las WASP. 25.000 mujeres estadounidenses, muchas aún adolescentes y otras ya mayores, se presentaron. Esperaban hacer realidad su sueño, volar sirviendo a su país en un momento de crisis.
Había desde bailarinas hasta hijas de agricultores, procedentes de todo tipo de entornos y de todos los rincones del país, y empezaron su entrenamiento al estilo militar. Hay algo que nos cuesta entender hoy, y es que cuando aquellas mujeres acometieron el reto de convertirse en WASP, eran voluntarias, valerosas civiles dispuestas a desempeñar un singular trabajo, y todo por aportar su granito de arena al esfuerzo de la guerra. Según el general Hap Arnold, de no ser por ellas, los Estados Unidos no habrían podido ganar la guerra. De las 25.000 voluntarias, admitieron tan solo a 1.830, y de ellas solo 1.074 concluyeron con éxito su entrenamiento. Antes de poder formar parte de las WASP, tenían que someterse a un entrenamiento militar intensivo y ni aún así tenían garantizado convertirse en pilotos militares. Los primeros centros de entrenamiento estuvieron en Texas y Avenger Field en Sweetwater se transformó en la primera academia de vuelo militar solo para mujeres en el mundo. Claro que fue una época emocionante para todas. Creo que todas nos moríamos de ganas de comenzar con el entrenamiento. Nos habían anunciado ya lo que iba a pasar sobre el terreno. Y claro, era emocionante estar allí y conocer a tantas personas nuevas con las que compartir esa experiencia. Era una idea muy emocionante. Pero lo más importante era que todas estábamos allí por un mismo motivo: la pasión por la aviación. Nos repartían en barracones con 6 catres. Y luego había una letrina con 2 lavabos, 2 inodoros y 2 duchas que compartíamos con otro barracón que a su vez tenía otros 6 catres. Así que todos los días a las 6 de la madrugada éramos 12 mujeres que competíamos por pasar al cuarto de baño. Enseguida aprendimos que había que ponerse el suit, que era como se llamaba a nuestros monos, por encima del pijama, ir a la cantina y desayunar antes de volver a pelearse por usar la letrina. Así que era todo muy diferente de la vida de una civil, pero la camaradería lo compensaba todo. Convivía con otras 5 chicas en el barracón y nos volvimos muy amigas. Creo que el hecho de no saber si seguiríamos vivas al día siguiente fue algo que nos unió mucho. Empezamos pilotando biplanos de entrenamiento. Nos hicieron entrega de unos viejos uniformes de hombre. Hay que recordar que nunca había habido mujeres en el ejército del aire, por lo que todo lo que se nos daba estaba pensado para hombres. Todos los días nos levantábamos a las 6 de la madrugada y teníamos 4 horas de vuelo. Después 4 horas de clase teórica, 1 hora de marcha, 1 hora de ejercicio y cualquier otra cosa que se les ocurriese hacernos hacer hasta las 10 de la noche. Era exactamente el mismo entrenamiento que seguían los cadetes hombres, solo que ellos no tenían que tener una licencia ni experiencia de vuelo previa. La mayoría estaban recién salidos del instituto o del 1° o 2º año de universidad. Aunque todas esas mujeres eran aviadoras expertas, el entrenamiento para convertirse en una WASP era todo menos fácil. Tenían que demostrar su valía a cada momento. La posibilidad de ser expulsadas era siempre uno de sus mayores miedos. Nos apoyábamos unas a otras y éramos muy buenas compañeras. Si alguna de nosotras tenía un problema, intentábamos ayudarla a resolverlo entre todas, ya fuese en clase o durante un vuelo. Siempre intentábamos resolver los problemas en grupo. Naturalmente, todo aquello nos unió aún más. Claro que con la perspectiva me doy cuenta de que había una presión muy fuerte, en el sentido de que todas queríamos seguir en el cuerpo. No nos queríamos quedar fuera. Y era muy estresante porque nunca se sabía quién sería la siguiente. Solo podías esperar no ser tú. Era duro, durísimo. Te podían expulsar hasta por cosas que ni siquiera tenían que ver con la aviación. Si te pillaban confraternizando, te echaban. Si recibías demasiadas sanciones, te echaban y ya no había nada que hacer.
Los fines de semana nos dejaban bajar a la ciudad, pero seguíamos teniendo un toque de queda, es decir, que teníamos que volver a una hora concreta, y si no, recibíamos una sanción. Luego, por las noches, si no apagábamos las luces a la hora estipulada, recibíamos una sanción. Y si no teníamos la ropa bien ordenada en la taquilla, más de lo mismo. Y con cierto número de sanciones te echaban. Acabaron expulsando a un poco menos del 50% de cada clase, pero no creo que fuera porque no supieran volar, sino porque no conseguían aprender al ritmo que se nos exigía. Siempre me dieron mucha lástima las chicas a las que expulsaron. Desde el principio, las Wasp decidieron que querían una mascota y se decantaron por Fifinella, un personaje de los Gremlins, un proyecto de Walt Disney que no llegó a realizarse. Las Fifinellas eran gremlins chicas. Eran unos seres imaginarios dotados de poderes mágicos, dispuestos a cometer travesuras. De hecho, es habitual que los pilotos achaquen los fallos mecánicos a los gremlins. Pero Fifinella era un gremlin bueno y esperaban que les trajese buena suerte. Las Wasp pidieron permiso para usar a Fifi de mascota y Walt Disney accedió generosamente. Y así empezaron a llevarla en un parche bordado en sus chaquetas oficiales y pintada en sus aviones. Era un duro entrenamiento. Se empleaba el modelo BT-13S para que aprendiesen a volar a ciegas. El asiento trasero se separaba con una cortina que le tapaba la vista a la piloto, obligándola a guiarse exclusivamente por los instrumentos de vuelo. Un día estaba a punto de despegar para un vuelo de entrenamiento cuando llegó otra Wasp y me preguntó si me importaba que fuera ella en mi lugar, porque la que iba sentada en el asiento trasero detrás de la cortina era su mejor amiga. Le dije que claro que no me importaba, que adelante. Lo siguiente que supe fue que habían tenido un accidente y que las dos estaban hospitalizadas porque habían intentado sobrevolar un árbol y se habían estampado contra él. Llevaron el avión destrozado a una zona de la base, en Avenger Field, y esa noche nos hicieron ir a verlo después de la cena. Ya os digo yo que no era bonito. Si en algún momento se me había pasado por la cabeza probar a hacer un vuelo raso, se me pasaron las ganas. Los vuelos de entrenamiento entrañaban ciertos peligros inherentes. Janet Simpson perdió a su mejor amiga por una colisión en pleno vuelo. Por la razón que fuese, no se vieron. Elizabeth saltó en paracaídas, pero al caer desde una altitud de poco más de 500 metros, el paracaídas se le abrió demasiado tarde. La chica que pilotaba el otro avión murió en el momento. Era mi primera experiencia con la muerte. Me pidieron que llevara yo sus pertenencias a casa de sus padres, pero no me vi con fuerzas. Les pregunté si no podían encontrar mejor a alguien que no la conociese tan bien como yo. Hicimos un bote entre todas para costear el funeral y para repatriar el cadáver. Sin embargo, no fue enterrada con la bandera ni nada parecido. En aquel entonces no gozábamos de ningún reconocimiento. En total, 38 Wasp entregaron su vida por el esfuerzo de guerra. Cada año se celebran por todo el país ceremonias como esta en Avenger Field para recordar y honrar a esas Wasp que sacrificaron su vida al servicio de su país. A pesar de la protección de su mascota, Fifi, tuvieron su cuota de fallos mecánicos y algunas se libraron de morir por los pelos. Supongo que mis primeros vuelos en solitario con cada nuevo modelo estuvieron gafados. La vez que volé por primera vez con un AT-6, estaba llegando a la base en la que debía aterrizar cuando de repente vi que el escape se había incendiado.
Lo primero que se me pasó por la cabeza fue, siempre puedo saltar si la cosa se pone fea, pero entonces me van a interrogar sobre lo sucedido y me podrían acabar echando. Mejor me quedo en el avión. Así que llamé por radio para comunicar que quería efectuar un aterrizaje de emergencia. Y me dieron la autorización. Y aterricé, y entonces supimos por qué fallaba el avión. Realmente había un fallo, y se lo notificaron a la base. Yo me recuperé del susto y me libré de que me echaran. Una noche, debía de ser la 1 de la madrugada, despegué de la base de Avenger Field y me dirigí a San Angelo, que era la primera parada de mi ruta. De allí cambiaría de rumbo e iría a la segunda parada. Pues bien, fui a San Angelo y cuando cambié de rumbo para mi segundo trayecto, se produjo de repente un fallo eléctrico total del avión. Por suerte la visibilidad era buena por la luna llena. Y pensé, supongo que no me queda otra que dar media vuelta y volver a San Angelo, cosa que hice. Pero cuando llegué a San Angelo, estaba todo a oscuras. Tan solo estaban encendidas las luces del perímetro, me acuerdo. Y recuerdo que pasé a ras de la base, di media vuelta, volví a pasar al ras y por fin conseguí aterrizar. Cuando empecé a acercarme al hangar, salió un pequeño jeep con un letrero en la parte de atrás que decía, sígueme, y lo seguí hasta el hangar, donde me esperaba un comité de bienvenida. Y cuando salí del avión, oí decir a alguien, «Dios mío, es una mujer». En cada una de las fases de la formación permanecía el miedo a ser expulsadas. La presión a la que estaban sometidas las WASP era cada vez mayor en sus vuelos de examen con oficiales hombres. Vino a nuestra base un joven teniente que había estado en el frente y hacía de examinador de vuelo. Nos hacían pasar 2 exámenes de vuelo, de hecho, uno civil y otro militar, en cada fase de la formación. Y ese era mi último examen. Había superado ya el examen civil y ahora me tocaba someterme al examen militar. Y nos subimos al avión. Despegamos, me hizo volar a distintos ritmos y todo estaba saliendo bien. Y por último me dijo, antes de volver a la base, vamos a hacer un trompo. Y le contesté, ¿disculpe? Y me dijo, ¿un trompo? Yo pensé, haga lo que haga, esto no puede salir bien. Así que me dejé caer en picado y cuando traté de remontar, no lo conseguí. Solté la palanca de mando, volví a tirar y no pasó nada. Y él me dijo, ¿ya lo hago yo? Y yo le dije, ni se le ocurra tocar ese panel de mando, señor. Y lo volví a intentar. Y esta vez conseguí remontar el avión. Y en aquel momento supe que había superado la prueba. Y en cuanto descendimos a la base, ese pequeño teniente, que hasta aquel momento había permanecido muy callado, me dijo, «Ha sido un muy buen vuelo, Miss Chase». El caso es que nos habían enseñado que nunca, bajo ningún concepto, se podía hacer un trompo con un T6. Pero yo no se lo podía decir a él en pleno vuelo. Sabía que si él hubiera tenido que intervenir para que parásemos de dar vueltas, habría quedado eliminada. Y yo no estaba dispuesta a que me echasen. Y si nos estrellábamos, pues ¿qué se le iba a hacer? Las jóvenes siguieron rompiendo con las tradiciones y rebasando todas las expectativas, todo con tal de ser un día una WASP. Me gradué y me mandaron a la base Gunter Field en Montgomery, en el estado de Alabama, como piloto de prueba. También hice algo de transporte aéreo y algo de instrucción. Y fue maravilloso. Se tomaban su trabajo en serio, ya fuera transportar un avión de un lado a otro, remolcar dianas para las prácticas de tiro antiaéreo o poner a prueba aviones cuestionables. Las WASP encaraban con entusiasmo sus misiones.
Allá donde te ordenaran ir, allá ibas. A mí me habría encantado estar en el servicio de transporte aéreo porque eso te permitía pilotar un montón de modelos diferentes, pero no pudo ser. Yo estaba estacionada en Pecos, Texas, donde tenían modelos UC-78 y AT-17. Eran bimotores avanzados y uno de mis cometidos era hacer pruebas de ingeniería. Cada vez que reparaban un avión había que pilotarlo de una cierta manera durante un número dado de horas antes de devolverlo al servicio, y ese era uno de mis cometidos. Otro era el de trasladar personal militar por todo el país, fuese donde fuese. Esa parte me gustaba mucho. Iba a estar estacionada en la base militar aérea de Blackland, en Waco, Texas, junto con la que era mi mejor amiga, Nancy. Y pedí un bimotor. Lo que quería yo en realidad era pilotar un B-52, pero cometí el error de decir que quería un bimotor. Y eso fue justo lo que me asignaron, un AT-10 que efectivamente era un bimotor. Y a la mañana siguiente me presenté al servicio y le comuniqué al capitán: «Soy su nueva piloto de pruebas, señor». Y él me dijo: «Madre del amor hermoso». Y yo le dije: «No, Barry Vincent». Estaba en estado de shock porque era la primera vez que una mujer pisaba ese hangar. Pero enseguida me consiguió un bimotor y un instructor y un paracaídas. Me dieron un cursillo de 3 horas de vuelo en doble mando. Tras lo cual el instructor me dijo: «Ya eres una piloto de prueba. Te he enseñado todo lo que sé». Entonces aterrizamos en la base. Conocí a todos los mecánicos y me pasé horas hablando con ellos de todo lo que iba a tener que hacer. Tenía que probar 8 AT-10 y los probé, como si supiera lo que estaba haciendo. Transportar un avión hasta su punto de partida pasaba a menudo por realizar largos vuelos por todo el país. Betty Blake relata su experiencia al sobrevolar un campo de Illinois a bordo de un avión de caza, el P-39 Air Cobra. Era temprano y no sé por qué me dio por mirar hacia atrás. Tenía el sol a mi espalda y me volví y vi un penacho de humo negro que salía de la parte trasera del avión. Me podría haber tirado en paracaídas, pero estaba, creo, a unos 6 kilómetros de altitud. Estaba lejísimos de tierra. Miré un par de veces y me pareció que estaba saliendo menos humo que hacía un rato. Y más tarde volví a mirar y me pareció que cada vez había menos, o por lo menos eso me dije. Por fin llegué a mi destino y aterricé. Y cuando levantamos el carenado para ver el motor, resultó que estaba carbonizado. No sé quién me estaba protegiendo ese día, pero tuve mucha suerte. También tenían por cometido ayudar en la formación de las fuerzas de tierra, que así podían entrenarse para detectar y abatir aviones enemigos. Una de las misiones más peligrosas era remolcar las dianas en las prácticas de tiro antiaéreo. Se supone que estábamos en contacto por radio con ellos y que ellos nos daban instrucciones de lo que querían que hiciéramos. Y nos hacían volar de un lado a otro y nos disparaban proyectiles trazadores que dejaban una estela visible para que los pudiéramos sortear. Estábamos muy pendientes. En cuanto veías que te llegaba uno de frente, ponías pies en polvorosa. Y todos aquellos chicos eran muy jóvenes, muchos no tendrían más de 18 años, y allí los tenían disparando esas armas que no habían disparado en su vida. Así que nunca se sabía lo que podía pasar. Eran misiones peligrosas. Pero a mí me gustaban. ¿Qué digo? Me encantaban porque estaba volando. Mi tarea era pilotar los aviones dañados para llevarlos al depósito que estaba en Minesfield. Hoy es el aeropuerto de Los Ángeles. Y luego volverlos a traer una vez reparados. Así como llevar al personal, transportar material, tareas de ingeniería, como por ejemplo probar un avión si un cadete decía que había algún problema, para ver si tenía razón. Era lo que se conocía como misiones de friegaplatos, pequeñas tareas que alguien tenía que hacer, pero gracias a eso los hombres podían dedicarse exclusivamente a la guerra, no reemplazarlos, pero sí librarlos de ciertas tareas para que pudieran centrarse en el combate. En plena escalada bélica había cada vez más WASP en todos los frentes, transportando aviones de una costa a otra.
En total, transportarían más de 12.000 aviones militares entre 1942 y 1944, cerca del 50% de todas las aeronaves fabricadas en los Estados Unidos durante la guerra. No había muchos hombres disponibles. Muchos estaban en el extranjero, en Europa y en el Pacífico. Así que había una escasez de pilotos. Y cuando necesitaban a alguien que transportase los aviones y no tenían a hombres a mano, terminaban por decir, pues lo tendrá que hacer una chica. Te daban un informe y te lo tenías que empollar en casa por la noche. Y al día siguiente pilotabas el avión. Ni comprobabas que hubieras hecho los deberes. Te subías y despegabas. Una de las primeras WASP que murió en combate sería Cornelia Ford, la piloto que había escapado por los pelos de los bombarderos japoneses en Pearl Harbor mientras impartía una clase de vuelo privada. El 21 de marzo de 1943 estaba pilotando un BT-13 cuando otro avión chocó con el suyo y la hizo estrellarse. A medida que las WASP demostraban una y otra vez ser pilotos solventes, también se fueron expandiendo sus atribuciones dentro de las fuerzas aéreas. Algunas de ellas fueron asignadas incluso a misiones secretas. En 1944, Inglaterra estaba sufriendo los estragos de los misiles V-2 de los alemanes. Para contrarrestarlos, el general Arnold autorizó la creación de una misión secreta, la Operación Afrodita, que desarrollaría una tecnología que permitiese operar aviones no tripulados, controlados por radio y estrellarlos contra las plataformas de lanzamiento de los misiles V-2. Helen Snapp fue una de las pocas WASP que participó en este operativo. Para aviones grandes hacía falta un piloto que tomase los mandos si algo salía mal. Helen fue uno de ellos. El avión robotizado que más se usó era de unos 2 metros de largo y naturalmente no podía ir pilotado, era un robot de verdad. Luego estaban los PQ-8 y los PQ-14, que tenían que ir pilotados por seguridad. Los tuvimos que aprender a manejar, igual que hubo que aprender a maniobrar los robots no tripulados. Tuve que aprenderme todas las fases de su manejo. Fue muy divertido. Lo que ocurre es que cuando se alejaban demasiado de la nave nodriza, perdíamos el control. Esa es la razón por la que hacía falta un piloto de seguridad a bordo. Durante 2 gloriosos años, ellas desempeñaron un papel crucial en la victoria aliada, poniendo en jaque la idea de que las mujeres no podían pilotar un avión militar. Las WASP recorrieron 100 millones de kilómetros a bordo de todos los modelos de aviones y en todo tipo de misiones no bélicas. Su tasa de seguridad superó a la de los hombres a igualdad de tareas. Se entrenaron para pilotar desde el biplano Stearman hasta el B-17, la Fortaleza Volante. Hay aviones similares a los que pilotaron las WASP que han sido restaurados y que hoy pueden verse en espectáculos aéreos por todos los Estados Unidos. Al igual que sus homólogos masculinos, las WASP se entrenaban con el North American T-6 Texan, conocido como el fabricante de pilotos. Una de las naves favoritas de muchas WASP era el P-51 Mustang de un solo asiento, un bombardero empleado en las misiones de larga distancia y para escoltar a los bombarderos que operaban en Alemania. Las WASP volaron cientos de cazas P-39 hasta la costa oeste, desde donde se llevaban a Rusia para su uso por las fuerzas aéreas soviéticas. Aprendieron a maniobrar aviones multimotores como el B-25 Mitchell, un bombardero bimotor que se paseó con éxito por todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial. También pilotaron el B-24 Libertador, un bombardero pesado que se empleó tanto en Europa como en el Océano Pacífico. Se encargaron del transporte del Boeing B-17, con diferencia el bombardero más conocido de la Segunda Guerra Mundial. El bombardero pesado definitivo de la Segunda Guerra Mundial es el B-29, la Superfortaleza. Varias de las WASP se entrenaron para maniobrar este avión y enseñar a su vez a los pilotos hombres.
El B-29 se recuerda sobre todo como el modelo que soltó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Para comienzos de 1944, los aliados habían debilitado considerablemente a las fuerzas aéreas de Alemania y Japón, por lo que sobrevivían más pilotos americanos y no se necesitaban tantas escuelas de vuelo para formar a más pilotos. Había muchos instructores de vuelo sin trabajo en los Estados Unidos, que como mucho podían aspirar a acceder al ejército de tierra. Entonces se fijaron en aquellas mujeres que estaban pilotando aviones y decidieron que querían su trabajo. Cuando el general Arnold se propuso militarizar a las WASP, las quejas de los instructores de vuelo hombres y de los veteranos que volvían del frente llegaron a oídos de la prensa y el Congreso. Aquello desencadenó una lamentable campaña de desprestigio. Fue terrible. Los hombres se reían de nosotras y nos menospreciaban. No les gustábamos. Nos decían que las mujeres tenían que quedarse en casa, que tenían que quedarse en la cocina. Los medios nos presentaron como unas mujeres ligeras de cascos, que teníamos un trabajo glamuroso, e insinuaban que era un despilfarro de dinero público y que no servía de nada enseñarnos a volar. Se dijeron toda clase de barbaridades sobre nosotras, en mi opinión, y me parecía increíble que la gente les hiciera caso, pero así fue, y eso nos dio un montón de problemas. Creo que sufrí más discriminación por parte de las mujeres que la que he recibido jamás a manos de los hombres. Para empezar, nuestro programa era experimental. No sabían si las mujeres seríamos capaces de soportar el estilo de vida militar, ni si podríamos maniobrar los aviones militares, grandes y pequeños. Así que todo comenzó como un experimento y se nos pagaba como si fuéramos funcionarias. Pero se nos prometió que si el programa era un éxito, nos incorporarían al Ejército del Aire y hasta nos hicieron firmar unos papeles. Dicho de otra manera, no querían costearnos un entrenamiento tan caro para que luego nos fuésemos a casa. Tanto Cochrane como Arnold estaban empeñados en que las mujeres piloto pasaran a formar parte de las fuerzas aéreas del ejército. Sin embargo, el Congreso se opuso a ello. En junio del 44, el Comité de Función Pública del Congreso declaró que se trataba de un servicio innecesario y costoso, y recomendaron que se dejase de reclutar y de entrenar a las mujeres. Estábamos todas muy emocionadas cuando viajamos a Washington, porque todo indicaba que el programa iba a salir adelante y que nos iban a incorporar a las fuerzas aéreas, porque el programa había sido un éxito. Pero luego resultó que tenían sus dudas y al final la ley que sometió el general Arnold al Congreso fue rechazada por tan solo 19 votos. Tras demostrar que eran capaces de lidiar con los últimos modelos de caza y los bombarderos más pesados, el programa se canceló de repente. El 20 de diciembre de 1944 su cuerpo fue disuelto. No recibieron honores militares ni las prestaciones sociales de las que gozaban los veteranos de guerra. Apenas les dieron las gracias. Estábamos en la base de Avenger Field, siguiendo un curso de vuelo instrumental avanzado, cuando nos enteramos de que iba a venir Jackie Cochrane esa misma tarde. Ni qué decir tiene que estábamos eufóricas. Pensábamos que venía a hacernos una breve visita, y aterrizó, y nos agolpamos todas en la pista, y nos sentamos en círculo. Entonces nos contó que Hap Arnold había disuelto el grupo ese mismo día y que nos iban a mandar a casa el 20 de diciembre. Nadie dijo nada. No había un ojo seco entre nosotras. No recuerdo cuánto tiempo nos quedamos así. Por fin nos levantamos sin más y nos fuimos a los barracones. Nos llegó una carta de Jacqueline Cochrane y del general Arnold que decía que iban a disolver nuestro servicio. No dábamos crédito. Habíamos pilotado todos y cada uno de los aviones que había en las fuerzas aéreas. Habíamos hecho todas y cada una de las cosas que habían hecho los hombres y aún así se querían deshacer de nosotras. Fue un día triste. Yo me disponía a seguir un curso para pilotar los B-25. Evidentemente, cuando nos enteramos de que nos iban a disolver, nos quedamos heladas.
Pensábamos que aún nos íbamos a quedar en el servicio durante un tiempo. Así que era demoledor que quisieran disolvernos. La verdad es que daba la sensación de que nos estaban despidiendo. No sabíamos nada de la bomba atómica ni teníamos ni idea de que la guerra se iba a acabar enseguida y no entendíamos por qué nos mandaban a casa. Fue terrible, pero esperábamos que hubiese algún tipo de retractación de última hora. En octubre nos llegó el documento oficial que decía que el programa se acababa ese mismo 20 de diciembre. No creo que ninguna de nosotras se haya repuesto de ese golpe. Seguí con mi vida sabiendo que, con la misma rapidez con la que los sueños se pueden cumplir, también te los pueden arrebatar. 2 de los escuadrones, entre ellos el mío, le mandaron un telegrama al presidente ofreciéndole nuestros servicios por $1 al día, siempre que se nos necesitase. Pero nos dijeron que no, que la cosa estaba decidida. Fue un final de lo más triste. Al perder su estatus de aviadoras militares, las WASP se vieron obligadas a reincorporarse a la vida civil. Muchas buscaron trabajo en la aviación civil, pero a pesar de su formación avanzada y su gran experiencia, las aerolíneas se negaban a contratar a mujeres piloto y en su lugar les ofrecían trabajo de azafatas o entre el personal de control de tierra. Era como si las hubieran castigado. Su sueño de ser pilotos militares quedaba hecho añicos. Estábamos hechas polvo. Nos despedían con un adiós, muy buenas, buen trabajo, adiós. No se nos concedió ninguno de los privilegios que sí obtuvieron las demás mujeres que trabajaron para el ejército. Universidad gratis, seguro médico, todo. A nosotras no nos dieron nada. Si me hubiera podido beneficiar de la ley del soldado, me habría cambiado la vida. Habría cogido un rumbo muy diferente. Hace no mucho alguien me dijo, te han concedido la medalla de oro del Congreso. ¿Qué prefieres, la medalla de oro o la ley del soldado? Y le dije, la ley del soldado de cabeza. Siempre insisto en el papel de la educación. Sin ella estás condenado a ser un friegaplatos. Mientras tanto, las más veteranas escribieron cartas a las demás diciendo, vamos a buscar trabajo. Y si encontramos algo, os haremos saber a todas que hay empleo disponible. Pero no salía nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que íbamos a hacer con toda esa formación tan estupenda que nos habían dado? Yo mandé un montón de cartas y nunca había oído tantas maneras diferentes de decir que no. Pero no era de extrañar porque los pilotos que estaban volviendo de la guerra tenían mucha más experiencia de vuelo que yo y no tardé en darme cuenta de que iba a tener que buscarme la vida por mi cuenta. Mientras el país celebraba el final de la guerra y se empezaba a gestar un nuevo futuro, ellas siguieron con sus vidas, fundando familias y persiguiendo sus sueños. Su contribución al esfuerzo de guerra no se reconoció oficialmente. Se estaban empezando a construir aviones para su uso civil, así que fui a ver al distribuidor de Cessna y Aeronca y les pregunté si estaban buscando a alguien para trasladar sus aviones y me dijeron que sí. Así que junté a unas cuantas pilotos y lancé un pequeño negocio de transporte aéreo. Luego eso se convertiría en un concesionario de Cessna. Para mantenerse en contacto tras su desmovilización, crearon una organización, a la que llamaron Orden de Fifinela. Originalmente sirvió para ayudar a las WASP a buscar trabajo y para organizar reuniones, pero más adelante se convertiría en el núcleo de su lucha política por el reconocimiento de su estatus de veteranas. Todo empezó con una promoción que se graduó y empezaron a verse titulares como primera mujer en volar un avión militar. Y eso nos molestó un poco porque las primeras mujeres en volar un avión militar habíamos sido nosotras. Así que a raíz de aquello nos volvimos a poner en contacto para organizarnos. ¿Te has enterado de esto? ¿Y ahora qué hacemos? Algún periódico tituló, estas son las primeras mujeres en pilotar aviones militares. Ahí fue cuando nos dijimos, un momento, y decidimos reclamar el estatus de veteranas de guerra. ¿Y nosotras qué? ¿No habíamos perdido a 38 de las nuestras? ¿Había sido en vano su sacrificio? Eso fue lo que nos hizo movilizarnos. Así que empezamos a mandar cartas a congresistas.
Yo escribí a todos los congresistas que pude, de todos los estados, igual que el resto de mis compañeras. Y lo que descubrí fue que a los políticos se les da de maravilla una cosa, que es decir que no, con toda la educación del mundo. No buscábamos la gloria, no buscábamos ninguna publicidad, tan solo queríamos que nuestro gobierno reconociese el hecho de que habíamos puesto de nuestra parte cuando el país estaba en guerra. Nos pidieron ayuda y nosotras se la brindamos, y además de buena gana. Es todo lo que queríamos, nada más. En 1972, un pequeño grupo de WASP, que se disponía a retirarse de la reserva de las Fuerzas Aéreas y del servicio civil, se enteró de que los 2 años de servicio que habían realizado durante la guerra no computaban para su jubilación. Así que lucharon para que el Congreso votara una ley que reconociese el servicio que habían prestado en tiempos de guerra, pero la ley no llegó a aprobarse. Quedó claro que las WASP tendrían que combatir si querían ser reconocidas como veteranas de guerra. En 1975 me nombraron presidenta de la organización de las WASP y el hijo del general Arnold, el coronel Bruce Arnold, había acudido a una de nuestras reuniones y nos había dicho: yo soy lobista en Washington, D.C. y pienso ayudaros a obtener el reconocimiento como veteranas de la Segunda Guerra Mundial, que era el sueño de mi padre. Todo el proceso empezó en 1975. Sin sus conocimientos y sus contactos en Washington, D.C., empezando por el propio Barry Goldwater, yo creo que nunca habríamos conseguido obtener ese reconocimiento. En marzo de 1975, el senador Barry Goldwater presentó ante el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado una proposición de ley para reconocer a las WASP el estatus de veteranas. Pero el presidente del comité se negó a que se celebrase la sesión. Cuando una proposición de ley idéntica fue llevada a la Cámara de Representantes, también fue rechazada. Las WASP comprendieron que la única forma que tenían de convencer al Congreso de que les concediese el estatus de veteranas de guerra era demostrando que eran militares. Para ello orquestaron una dinámica campaña ciudadana. Bajo la supervisión de Bee Haidu y Bruce Arnold, las WASP lanzaron un comité de militarización para recopilar toda la documentación necesaria. Dora Stroder enumeró todas las hazañas de las WASP. Presentaron pruebas de que habían sido tratadas como personal militar y compararon su entrenamiento con el de los cadetes y oficiales hombres. Se facilitó esa documentación a las WASP para que se la pudieran mostrar a los congresistas de sus estados respectivos. Hablamos con el Congreso y el Senado. Todas las senadoras en particular se portaron genial y nos apoyaron en nuestra demanda de acceder al estatus de veteranas. Barry Goldwater, que había volado con las WASP, testificó en nuestro nombre. No se puede minusvalorar el papel del senador Barry Goldwater, y estamos hablando del padre del conservadurismo moderno, un senador que se opuso a la enmienda de igualdad de derechos, pero a raíz de sus experiencias personales volando con ellas, estaba empeñado en que las WASP consiguieran ese reconocimiento. Así que recurrió a toda clase de favores para tratar de aprobar la ley. Llegó al extremo de añadir una enmienda en todas y cada una de las votaciones del Senado para que obtuvieran por fin ese reconocimiento. Para influir en la opinión pública, compartieron con la prensa sus experiencias durante la guerra. Una de las principales razones por las que se le dio tanta prensa a su campaña fue que las Fuerzas Aéreas y la Marina habían empezado a hablar de la nueva promoción de mujeres piloto como si fueran las primeras mujeres de la historia en pilotar aviones militares. Y las WASP se pusieron en contacto con esos mismos reporteros para decirles: oiga, que eso no es verdad, que eso ya lo hicimos nosotras durante la guerra. No lo olviden. Eso les permitió dar un poco de publicidad extra a sus reivindicaciones. Una de las historias más interesantes tiene que ver con la superfortaleza volante B-29. La historia de la superfortaleza es interesante, ya que los pilotos que probaron el Boeing B-29 murieron maniobrando el prototipo, por lo que la mayoría de los hombres se negaban a pilotar esa aeronave. Era considerada tan peligrosa que pasó a conocerse como la fabricante de viudas.
El general Hap Arnold ordenó entonces a Paul Tibbets, quien acabaría pilotando el B-29 que soltó la bomba atómica de Hiroshima, que entrenara a las Wasp para maniobrar esos aviones. Y así estas los pudieron transportar a las bases de combate en las que estaban estacionados sus homólogos varones. Tras verlas pilotar el mayor bombardero del ejército, los hombres dejaron de quejarse. Una de las cosas que hicieron las WASP fue coordinarse para lanzar una innovadora campaña de firmas para promover la ley. Dorothy Davis consiguió muchas, presentándose en uniforme a un cine en el que proyectaban la Guerra de las Galaxias y montando un puesto que decía: «Firmad esta petición para que se nos conceda el estatus de veteranas». En total, reunieron unas 22.000 firmas de ciudadanos de todo el país. Y su causa recibió cobertura televisiva nacional en noviembre de 1977, cuando Bernice Folhaidu salió de invitada especial en el programa To Tell the Truth. Número 2. Me llamo Bee Folhaidu. Su lobby comenzó a cosechar sus primeros éxitos. En marzo de 1977, el 95º Congreso vivió una primicia histórica, con la tramitación de la ley HR 5087, que reconocía que las WASP eran efectivamente veteranas de guerra. Box y Heckler capitanearon la lucha en la Cámara de Representantes. Era la primera vez que todas a una, las mujeres de la Cámara Baja, se ponían de acuerdo para apadrinar conjuntamente una ley. Pese a todo, no iba a ser fácil de aprobar. Arnold sabía que tendrían que convencer al congresista Tick de Texas si querían tener una mínima posibilidad de aprobar la ley. Se seguían resistiendo a reconocer que éramos veteranas. Pero juntamos un dossier en cuya primera página figuraba la copia del licenciamiento honroso de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, de una de las chicas. Bueno, ponía Fuerzas Aéreas en lugar de Cuerpos Aéreos, pero en fin, era lo mismo que tenía el presidente de la Cámara. Le echó un vistazo y dijo: «Pero si es exactamente igual que el mío, estas mujeres son veteranas». Yo creo que ni hacía falta que estuviéramos presentes porque teníamos esos documentos que acreditaban nuestro licenciamiento honroso. Pero aquello fue lo que les hizo cambiar de opinión a todos. Para asegurarse de que nadie la fuera a vetar, Barry Goldwater hizo votar la ley como si fuera una cláusula adicional de una ley de formación de los veteranos que sabía que se aprobaría. Cientos de ellas acudieron a Washington con sus uniformes puestos para presenciar la votación. La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la ley, sin una sola WASP presente, y el presidente Carter la ratificó. Gracias a nuestra campaña de presión conseguimos en 1977 que el gobierno reconociera el error que había cometido con nosotras en el 44 y fue un éxito rotundo. Por fin se nos consideraba veteranas de la Segunda Guerra Mundial. Era una gran satisfacción que se nos reconociese el estatus de veteranas de guerra. Dicho eso, habría sido mucho mejor que nos lo reconociesen cuando aún éramos WASP. Hubo que esperar otros 33 años hasta que se reconociera oficialmente el excepcional servicio prestado durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mañana tomo la palabra para presentar una ley que ha recibido el apoyo unánime de todas las mujeres del Senado de los Estados Unidos. Las 17 nos hemos puesto de acuerdo para otorgar la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos a las mujeres del Servicio de Mujeres Piloto de las Fuerzas Aéreas, conocidas como las WASP. Y el 1 de julio de 2009, el presidente Barack Obama firmó la ley S-614, por la que se autorizaba a las WASP a recibir la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos, el mayor honor que podía conceder esa Cámara a un civil o grupo de civiles. Por fin, el 10 de marzo de 2010, es decir, casi 70 años después, fueron homenajeadas oficialmente por el Congreso. La directora asociada de Wings Across America, Dini Parris, aceptó la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en su nombre. Solo pedíamos que nuestra historia saliera del olvido y que dejara de ser un capítulo perdido de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de las fuerzas aéreas, de la historia de la aviación, pero más allá de eso, de la historia de los Estados Unidos.
Lo hicimos por amor a la aviación. Nos pareció, creo que a todas, una oportunidad única de pilotar esos aviones militares tan maravillosos que de otra forma jamás habríamos soñado con pilotar. A pesar de todo, fue una experiencia maravillosa. Y yo no la cambiaría por nada. De no ser por eso, mi vida habría sido una lata. Seguro que hay mujeres que han oído hablar de nosotras. Mujeres que, como yo, a lo mejor quisieron volar desde niñas y que gracias a que oyeron hablar de nosotras, reunieron el valor para probar suerte. Lo volvería a hacer una y otra y otra y otra vez. Disfruté cada minuto de esos años.